a los municipios de Jerez, Valparaíso, Fresnillo, Río Grande y Guadalupe, Zacatecas. El Grupo Operativo FZ Nueva Generación anuncia su llegada a estas plazas y queremos dejar claro desde este momento que el mensaje que se manda ya saben de quién viene y su forma de trabajar fue, es y será la misma. La familia no se toca, el pueblo se respeta y la guerra es entre nosotros como cárteles. Asimismo, se le hace de su conocimiento a los directores de Seguridad Pública de Jerez, al suboficial Mandujano López Joan, alias Kairos, al director de Valparaíso, Policía Primero, Miriam Guadalupe Saavedra Estrada, alias Ecate, al director de Guadalupe, Zacatecas, Hugo Zabaleta Aparicio, alias Frison, al director de Fresnillo, Alejandro Pozos Acosta, alias Orión, al director de Río Grande, Alonso Fernández Martínez, al director de la Metropol, Arturo Rivera López, alias Águila, y a los miembros de la FRIS, que apoyan a los mayos como brazo armado. Asimismo, a todos los comandantes de la Fiscalía, destacados en Jerez, al comandante Alfredo, en Valparaíso al comandante Domingo, en Río Grande al comandante Armando. Se les pide que no intervengan en esta guerra. Sabemos el compromiso que tienen con los mayos y Cabrera. Si se atraviesan, nos los vamos a llevar por enfrente. Y a los mandos de plaza y sicarios de los mayos y Cabrera, salgan a pelear. No manden al gobierno por enfrente. De igual forma, a todos los tienderos, tumbadores y toda la gente que nos apoya, tengan bien claro que no vamos a tener compasión. Están advertidos. Y desde este momento nos deslindamos de cualquier acto o daño hacia la población, funcionarios o corporaciones que se cometa con nuestro nombre, así como de la extorsión o cobros de piso. Nosotros venimos únicamente a acabar con los mayos. Nuestra guerra no es con nadie más, y eso que quede bien claro. Pero quien se meta por ellos, nos los vamos a llevar por enfrente. Atentamente, Comando FZ Nueva Generación, puras 4 letras. Un archivo de video de 3 minutos con 19 segundos comenzó a circular entre usuarios de Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. 30 hombres, uniformados con ropa de camuflaje, cascos balísticos y chalecos tácticos, aparecen alineados frente a una lona desplegada sobre vegetación boscosa. El texto de la lona y la sobreimpresión digital añadida al material identifican al grupo como Comando FZ Nueva Generación. No hay ambigüedad sobre su filiación. Los hombres se presentan como un frente operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación. El mensaje, leído por uno de los integrantes y reforzado por texto en pantalla, anuncia el despliegue de varias células armadas hacia los municipios de Jerez, Valparaíso, Fresnillo, Río Grande y Guadalupe, en el norte y centro del estado de Zacatecas, con el propósito declarado de expulsar a la facción rival conocida como La Malliza. Ese es el primer hecho verificable. El segundo llegó menos de 48 horas después, cuando la tarde del miércoles 19 de agosto, alrededor de las 17:22 horas, el Sistema de Emergencias 911 de Jerez de García Salinas recibió decenas de llamadas simultáneas reportando disparos sobre la avenida Francisco García Salinas, en pleno centro histórico del municipio, a 60 kilómetros de la capital del estado. Un primer intercambio de fuego entre civiles armados dejó una persona muerta. 4 de los implicados intentaron huir en un vehículo. La Guardia Nacional les dio alcance en un segundo enfrentamiento que terminó con los 4 sin vida.
el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, confirmó el saldo de 5 muertos y 8 personas detenidas en un operativo adicional en el municipio vecino de Juchipila, y descartó de manera explícita que el episodio hubiera sido un atentado dirigido contra alguna autoridad. La Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Municipal desplegaron un cerco que se extendió de las colonias San Francisco y Los Sauces hasta la comunidad de Ermita de los Correa, con apoyo de un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Puestos uno junto al otro, estos dos hechos, la difusión del video y el tiroteo de Jerez, no prueban por sí mismos una relación de causa y efecto. Pero la secuencia temporal es la primera pieza de un rompecabezas que las autoridades zacatecanas, hasta el cierre de esta nota, no han armado públicamente. El comunicado se difundió un martes. El enfrentamiento ocurrió al día siguiente, en uno de los 5 municipios nombrados de manera explícita en el video. Un tercer dato se sumó a ese cruce de fechas, días antes del enfrentamiento. Un reporte publicado por el sitio especializado en crimen organizado Borderland Bait documentó un video adicional atribuido a la misma célula en el que 2 hombres identificados como operadores de la Malliza, sombreros de vaquero colocados deliberadamente sobre sus cabezas, una marca visual reiterada en la propaganda del Cártel Jalisco para señalar a sus rivales sinaloenses, son interrogados y ejecutados en una zona boscosa durante la noche. En ese material, la voz que conduce el interrogatorio afirma que el ataque contra Jerez había sido resistido por 8 hombres a pesar de refuerzos aéreos y terrestres, y llama al episodio el inicio de la limpia en el norte de Zacatecas. Esa expresión, limpia, es la misma que utiliza la sobreimpresión del primer video para describir la ofensiva. Antes de continuar, conviene fijar quiénes son los actores de este conflicto, porque ninguno de los 2 bandos que se disputan Zacatecas es nuevo. Y la genealogía de su enemistad explica por qué el norte del estado se ha convertido en un tablero secundario de una guerra que se decidió, en realidad, a más de 600 kilómetros de distancia, en Sinaloa. La Malliza es el nombre con el que se identifica a la facción del cártel de Sinaloa leal a Ismael El Mayo Zambada García, tras la detención de este último en territorio estadounidense en julio de 2024. En circunstancias que sus propios seguidores atribuyeron a una traición orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Esa acusación de traición es la que abrió, a partir de septiembre de ese año, una guerra interna dentro del propio cártel de Sinaloa entre la Malliza y la facción de los Chapitos, encabezada por los hijos de Guzmán Loera. De los hijos varones de El Mayo que en algún momento ocuparon posiciones de mando, Vicente El Vicentillo, extraditado en 2009 y convertido en testigo cooperante contra el Chapo; Serafín, detenido en 2013; Ismael Mayito Gordo, detenido en 2014 y liberado en 2022 tras negociación judicial. Solo uno permaneció libre y operativo cuando la organización necesitó una cabeza: Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco o El Caballero, nacido en 1982, entrenado desde joven por su padre en la supervisión de rutas de tráfico internacional, lavado de dinero y seguridad. Su perfil bajo, deliberadamente construido a imagen del hermetismo de su padre, es hoy la característica que las agencias estadounidenses señalan como su principal ventaja operativa. El Departamento de Estado ofrece hasta $15 millones por información que conduzca a su captura. Bajo el mando de Mayito Flaco, la Malliza organizó a comienzos de esta década un brazo armado conocido como Grupo Flechas o Flechas MZ, comandado por los hermanos Cabrera Sarabia, originarios de Durango. Con una misión territorial explícita: frenar el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación en 4 estados del centro norte del país: Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas, donde el cártel jalisciense buscaba desplazar tanto a operadores de Sinaloa como a remanentes de otras estructuras locales, incluido el llamado Cártel de Santa Rosa de Lima. La ofensiva de los Flechas llegó a expandirse hacia San Luis Potosí, Colima y Veracruz.
con planes documentados por fuentes militares de extenderse hacia Oaxaca y Chiapas, hasta que la detención de El Mayo interrumpió esa expansión y dejó, según estimaciones citadas por la prensa especializada, entre 600 y 1000 hombres sin mando directo. Parte de esa estructura se mantuvo leal a la dinastía Zambada. Otra parte quedó disponible para ser absorbida por cárteles rivales, incluido el propio Jalisco Nueva Generación. El adversario de la Malliza en Zacatecas no es, en sentido estricto, una organización nueva ni tampoco una organización sin fisuras propias. El cártel Jalisco Nueva Generación atravesó su propia crisis de sucesión luego de que su fundador y líder histórico, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fuera abatido en febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. A diferencia de lo ocurrido en el cártel de Sinaloa tras la caída de El Chapo, donde el mando pasó con relativa fluidez a sus hijos, el CJNG careció de un sucesor consolidado de manera inmediata. Al menos 5 figuras de la cúpula criminal disputaron el vacío dejado por El Mencho, entre ellas Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, señalado por la Fiscalía General de la República como el candidato con mayor respaldo de la familia Oseguera. Sin embargo, el nombre que terminó por consolidarse en los reportes de inteligencia y en los expedientes judiciales estadounidenses fue el de Juan Carlos Valencia González, conocido como el 03, el R3 o el Plumas, hijastro de El Mencho e hijo biológico de Rosalinda González Valencia, identificada dentro de la organización como la jefa y pieza clave del entramado financiero conocido como los Queenies, y de Armando Valencia Cornelio, fundador del extinto Cártel del Milenio. Valencia González había sido identificado desde 2019 como fundador y coordinador del Grupo Élite, la célula paramilitar encargada de la seguridad de la cúpula del cártel y de operaciones de agresión de alto perfil ordenadas desde el liderazgo. En marzo de 2026, The Wall Street Journal reportó su consolidación como nuevo líder del CJNG. En abril, el diario El País confirmó de manera independiente ese ascenso. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por su captura. Esta es la segunda pieza del rompecabezas. 2 organizaciones que llegan a Zacatecas debilitadas por sus propias guerras de sucesión, cada una buscando, en simultáneo, consolidar el control de un territorio que ninguna de las dos controla del todo. Zacatecas no es, para ningún observador de seguridad que haya cubierto la región en los últimos 5 años, una plaza nueva en disputa. Es, en cambio, un corredor logístico donde confluyen carreteras federales que conectan el centro del país con la frontera norte, y donde el control territorial se traduce directamente en el manejo de rutas de trasiego de drogas sintéticas y, de manera creciente, en la extracción de rentas locales mediante extorsión. La tercera pieza es más reciente y ayuda a explicar por qué la ofensiva del Comando FZ se anunció precisamente en agosto de 2026. El 12 de agosto, 6 días antes de la difusión del primer video, aparecieron 2 narcomantas en distintos puntos de Tepic, capital de Nayarit, una atribuida a la Malliza, identificada también con las siglas MZ, de Mayo Zambada, y otra al CJNG. La manta de la Malliza fue localizada en la zona rural de San Cayetano, sobre la carretera federal 15, uno de los ejes que conectan Nayarit con Jalisco, y anunciaba la llegada del grupo sinaloense a esa entidad. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, cuestionó públicamente la autenticidad del material, pero no pudo evitar que la aparición de las mantas se leyera, en el contexto regional, como la confirmación de que la guerra entre ambas organizaciones se estaba desplazando de manera simultánea por varios frentes, Nayarit por un lado, Zacatecas por el otro. Un informe del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, consultado meses antes por la prensa especializada, ya había documentado que la Malliza buscaba, desde mediados de 2025, un pacto con los Chukis, uno de los brazos armados del Cártel del Noreste, escisión de la antigua estructura paramilitar de los Zetas, para reforzar su presencia precisamente en los estados donde el avance del CJNG resultaba más agresivo: Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas y Tamaulipas.
La alianza documentada entre la Malliza y los Chuquis, sumada a la persistencia del Grupo Flechas como brazo de contención en el centro norte del país, define el perímetro de la resistencia que el Comando FZ anunció querer desmontar. El contenido del segundo comunicado del Comando FZ, difundido también en agosto y reproducido por medios regionales de Zacatecas y Sinaloa, agrega una capa adicional que merece ser descrita con precisión, no con adjetivos. El grupo dirigió acusaciones nominales, dirigidas a cargos no reveladas aún con nombres propios en el material disponible públicamente, contra directores de seguridad pública municipal, mandos de la Policía Metropolitana y comandantes de la Fiscalía Estatal en las demarcaciones de Jerez, Valparaíso, Fresnillo y Río Grande, exigiéndoles abstenerse de intervenir en el conflicto bajo la acusación de que protegían a los operadores de la facción rival. El mismo comunicado incluyó una advertencia a los mandos de la Malliza para que enfrentaran al Comando FZ de manera directa en lugar de, según su propia expresión, usar a las instituciones de seguridad como escudo. Y anunció que no habría compasión para colaboradores, informantes o vendedores de narcomenudeo que respaldaran a la organización contraria. En el mismo mensaje, el grupo se deslindó de manera expresa de delitos de extorsión, cobro de piso o agresiones contra la población civil no vinculada al conflicto. Hasta la fecha de cierre de este texto, ni el gobierno del estado de Zacatecas ni la Fiscalía General de Justicia Estatal han emitido un posicionamiento oficial sobre el contenido específico de esas acusaciones dirigidas a las estructuras de seguridad municipal, y no existe verificación independiente de que dichas acusaciones correspondan a hechos comprobados. Son, hasta ahora, exclusivamente una afirmación del grupo armado y deben leerse con esa reserva. Lo que sí está documentado de manera independiente por autoridades y por reportes periodísticos coincidentes es la secuencia posterior a la difusión de ambos videos. El enfrentamiento del 19 de agosto en Jerez no fue un hecho aislado en el calendario de la región. Un reporte adicional consultado sobre el mismo periodo describe un despliegue militar y policial contra una célula del CJNG identificada en la franja entre las colonias San Francisco y Los Sauces del propio municipio. Un día después de la difusión del video en el que la célula anunciaba su incursión armada en esa misma zona, otro medio local, citando fuentes de seguridad, describió el episodio del centro de Jerez como un choque directo entre integrantes del CJNG y de la facción vinculada a El Mayo Zambada, con al menos una veintena de pistoleros desplazándose en varios vehículos, ráfagas de armas de alto calibre que provocaron el cierre de comercios en una zona con más de 45,000 habitantes. Y una respuesta militar que incluyó, además del despliegue terrestre, apoyo aéreo con helicóptero. La cifra final de personas muertas, 5, según la versión oficial del gobierno estatal, hasta 6, según fuentes de medios locales que integran el número de personas fallecidas en el primer y el segundo enfrentamiento, no varía sustancialmente entre las distintas fuentes consultadas, aunque sí varía el conteo exacto de detenidos. Entre 8 y un número mayor si se incluyen las detenciones realizadas en el operativo adicional de Juchipila. Hay una cuarta pieza que conviene dejar consignada porque expone la lógica interna de este tipo de conflicto, más allá de la genealogía de mandos. El cártel Jalisco Nueva Generación no llega a Zacatecas por primera vez en 2026. Reportes fotográficos y videográficos de más de una docena de camionetas con las siglas del cártel circulando por el municipio de Valparaíso datan de abril de 2020, 6 años antes de la aparición del Comando FZ. Lo que ha cambiado no es la presencia del cártel jalisciense en la región, sino la intensidad y la abierta declaración pública de sus intenciones. Un patrón que coincide con el vacío de mando dejado por la muerte de El Mencho y con la necesidad, propia de cualquier sucesión criminal no consolidada, de que la nueva cúpula demuestre capacidad operativa hacia el interior de su propia estructura mediante avances territoriales visibles. La escala de la violencia derivada de la ruptura entre la Malliza y los Chapitos dentro del propio cártel de Sinaloa, más de 1,600 muertos documentados en menos de un año de conflicto interno.
según estimaciones de prensa especializada citadas en distintos reportes, ofrece un parámetro de referencia sobre la magnitud que este tipo de disputas de sucesión puede alcanzar cuando se prolongan sin que ninguna de las partes logre una victoria decisiva. Zacatecas, en ese sentido, no es el escenario principal de la guerra entre los chapitos y la malliza, pero sí uno de los territorios donde esa guerra interna sinaloense se entrelaza con la ofensiva externa del cártel jalisciense, que aprovecha el desgaste de su rival para intentar avanzar sobre plazas que durante años estuvieron bajo control disputado. Ninguna autoridad estatal o federal ha identificado públicamente, hasta el cierre de este texto, a un mando específico, con nombre o alias propio, al frente del Comando FZ Nueva Generación en Zacatecas. Esa ausencia de identificación no es casual ni excepcional, corresponde a un patrón operativo documentado en la estructura del CJNG, que delega el control de plazas disputadas en jefes regionales itinerantes, cuya identidad se mantiene deliberadamente oculta o se rota con frecuencia para dificultar su captura por parte de las fuerzas de seguridad. El grupo, en consecuencia, se presenta ante la opinión pública bajo una identidad colectiva y anónima, mientras responde, en la cadena de mando general, a la estructura encabezada por Juan Carlos Valencia González. Esa combinación, mando visible ausente, identidad colectiva deliberada, cadena de mando remota, es la misma que ha caracterizado la aparición de otras células de choque del cártel jalisciense en distintos estados del país durante los últimos años, y no constituye, por sí sola, evidencia de una estructura más o menos consolidada que la de sus predecesoras. Lo que queda, entonces, alineando las piezas disponibles hasta este momento, es una secuencia verificable de hechos y una hipótesis todavía no confirmada oficialmente sobre su relación causal. Los hechos. Un video difundido el 18 de agosto que anuncia una ofensiva armada sobre 5 municipios específicos de Zacatecas. Un enfrentamiento armado documentado por autoridades estatales el 19 de agosto en uno de esos 5 municipios, con un saldo de al menos 5 personas muertas y una respuesta militar de gran escala. Un segundo video, atribuido a la misma célula, que documenta la ejecución de 2 hombres señalados como operadores de la facción rival y que hace referencia explícita a un ataque previo contra Jerez resistido, según la propia narración del grupo armado, por 8 hombres, y un tercer comunicado, también atribuido al mismo grupo, que dirige acusaciones de colusión contra estructuras de seguridad pública municipal y estatal, sin que dichas acusaciones hayan sido confirmadas ni desmentidas de manera oficial. La hipótesis, que estos 3 materiales y el enfrentamiento del 19 de agosto son hechos independientes, sino fases sucesivas de una misma ofensiva territorial ejecutada por una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, en un momento en que su organización matriz busca consolidar el liderazgo de Juan Carlos Valencia González mediante avances visibles sobre plazas históricamente disputadas con el cártel de Sinaloa en un contexto regional, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, donde la facción de la malliza, debilitada por su propia guerra interna contra los chapitos, intenta sostener el control mediante alianzas con estructuras armadas de otros cárteles como los Choquis. Las autoridades de Zacatecas, hasta ahora, han optado por describir los hechos de Jerez en los términos más acotados posibles, un enfrentamiento entre civiles armados, sin mención explícita de las siglas de ninguna de las 2 organizaciones en disputa, y sin confirmación pública de que exista una relación directa con los videos difundidos días antes. Esa reserva institucional puede responder a una estrategia deliberada de comunicación de riesgo, orientada a no amplificar el mensaje propagandístico del grupo armado, ni a generar pánico adicional entre la población de los municipios señalados. Puede también responder a que la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas todavía no ha establecido, con el nivel de certeza que exige un proceso penal, la identidad y filiación exacta de los responsables del tiroteo. Ninguna de las 2 explicaciones excluye a la otra, y ninguna de las 2 puede confirmarse con la información disponible hasta el cierre de este texto.
Lo que sí puede afirmarse, porque está documentado en fuentes independientes entre sí, el comunicado del propio grupo armado, la versión oficial del gobierno estatal y los reportes de prensa local y especializada sobre el enfrentamiento, es que en el curso de 72 horas, en agosto de 2026, un frente armado se declaró públicamente sobre 5 municipios del norte de Zacatecas, y uno de esos municipios registró, al día siguiente, el enfrentamiento armado más letal que se le ha atribuido a la región en lo que va del año. Corresponde a las autoridades, no a este relato, establecer si esa secuencia responde a una coincidencia o a un plan. Los próximos movimientos de las corporaciones de seguridad desplegadas en Jerez, Valparaíso, Fresnillo, Río Grande y Guadalupe, y la eventual identificación de los responsables de la ejecución documentada en el segundo video, serán las piezas que permitan cerrar o descartar la hipótesis planteada aquí.